Está. Buenas noches, Buenas noches, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Sí se escucha. Escucha. Buenas noches. Tengo un problema técnico, mira, en la computadora no se escucha nada, parece, estoy intentando desde hace rato y nada, no, parece que no se escucha. Ahorita estoy con celular y el celular sí se escucha, parece. ¿Cómo podemos solucionar esto, hermanos? Buenas noches, les pregunto. Se puede conectar de ambos dispositivos desde su celular y su computadora, y desde su celular solamente usa el micrófono y de la computadora ya las diapositivas. Ya, intentaremos eso, solo que tiene un eco, o sea, escucho mi eco nomás, está fuerte. Voy a compartir las diapositivas y me dicen si es que está saliendo, porfa. Ya, para que no se escuche el eco, puedes silenciar la computadora, o sea, solo su parlante lo silencia y así escucha y habla del teléfono, pero la computadora solo para la dispositiva. Ya, a ver, haremos eso. Activar el audio. Ya. ¿Ahora se ve? Ahora se ve, ahora se ve. Buenas noches, Buenas van noches. a Se ve. disculpar las Sí, se diapositivas. ve. Ay, ay, ay. Tiene que silenciar el micrófono de su computadora y también el parlante de su computadora y que solo funcione el micrófono y parlante de su celular para que no haya ese delay. A ver, lo voy a subir. Lo voy a subir, lo voy a subir. Silencio. Ya, Ya, lo ya, he lo he silenciado. silenciado. Yo aquí Yo tengo aquí tengo un eco bien fuerte, pero ustedes escuchan normal. un No, acá igual se escucha con eco. Claro, ¿qué hago? A ver. No es muy fuerte el eco, pero Ya, 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 ya. ya, está Ya, está silenciado. silenciado. ¿Será que se ¿Será que puede? será? Uy, está. Ya. Ya, 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 Yo tengo yo eco, tengo eco, pero pero sí sí es es distinguible. distinguible. Perdón, van a Van a disculpar disculpar que que tenga estas fallas estas fallas técnicas. técnicas No estaba no previsto. estaba previsto. Hola, hola. Hola, 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 No, debe haber hola. eco, no eco.
Yo creo que lo Profe, suspendemos. Está muy profe, eso pasa porque estás con dos dispositivos, creo. Sí, es que la computadora está Uno fallando tienes algo. que, uno tienes que mutearlo, profe. La compu luego, Totalmente hay que mutearlo uno y solamente uno usas para el audio. ¿cómo hago eso? Tiene que silenciar el micrófono de la computadora y también silenciar el parlante de la computadora, ambos. Uch. A ver, porque la computadora ahorita está silenciado, el celular no está activo. Uch. Ta- Ahora, También puedes hacer al revés. O sea, puedes mutear todo el celular y utilizar la computadora para su audio. a ver cómo hacemos. Saldré de esto. Mira, la computadora está sin audio. El celular sí está activo, pero al acercarme se vuelve eco. El micrófono de la computadora tienes que apagar. En el costado derecho abajo hay un microfonito, ahí puedes inhabilitar. A ver, haremos eso. El parlante está desactivado. A ver. Eco también. A ver. Sí, ¿verdad? Micrófono. Aquí está el micrófono. Activado. Abrir configuración. No, está audio, me sale el micrófono. Uch. Hola, ahora me escuchan. Ahora se escucha bien. Por la compu, por el celular, esa es mi dificultad. Se No escucha sé, pero se perfecto. escucha bien. Ya, a ver, entonces compartiré, a ver, a ver, dame un minuto. Ahora sí, ¿dónde está? Compartir. No, está bien, buenas noches. Ya, bueno, entonces ahora sí se puede ver. Sí, profe. Ya, entonces haremos la sesión de esta noche. No sé si puedo apagar el celu, no sé. Estoy con... Y pues no sé qué pasó. Está bien, profe, está grabando en tu computadora donde eres anfitrión ahí y estás hablando del celular. Entonces, ¿tengo activos los dos? O sea, ¿lo dejo así Sí, o sí. lo apago el celular? No, está bien los dos. Está bien Ya, así. ya. Entonces, esto vamos a compartir. Ya, entonces, esto es... denme un minutito, por favor.
Ya, ahora sí. Bueno, queríamos empezar con este esquemita de... ¿se acuerdan que la primera vez que hemos compartido hemos introducido las categorías más principales del Aymara? Entonces, quería empezar con esto. El Muspaya, no sé si se acuerdan, es la parte de la admiración, digamos, o sea, cuando uno se enfrenta al mundo y se sorprende, se admira y eso es el Muspaya. Después teníamos, ¿qué es esto? O sea, se ha perdido. Perdón, es que este es. Ahora sí. ¿Por qué no me sale? Ya se pasó. Esto debería salir. No sale. No, no sale. Ch, qué- Ya, solamente les voy a tener que mostrar así de manera visual nomás y no como presentación. ¿Lo ven, no ve? En primer lugar tendríamos el Muspaña, que sería la parte aquí. ¿Lo están viendo? Quisiera por favor que me confirmen. Sí, se ve, profesor. Sí, sí. Ya, solo que esto estaba preparado como dinámica, pero no, pues, no se puede mostrar, se pierde, no se entró y se pierde. Ya, entonces en la primera categoría sería el Muspaña, que es la parte de la sorpresa, el asombro que uno tiene. El Artaña, que es la parte de, ¿cómo se llama? Cuando despiertas, o sea, en la comunidad, eh, no todos los temas a consideración tienen la misma importancia. Y sucede que algún tema aparece y todos están de acuerdo en promoverlo. Eso es el Partaña, el Isaña, el Isaña es la escucha, ¿no? Después vamos a hablar de eso, solamente por el momento diríamos Isaña, la escucha. El Uñaña es el ver, o sea, cuando alguien hace una observación, no sé, pues etnográfica o cultural, lo que fuera, ese es el Uñaña. Después, el Jamiaña, eso, bueno, no le vamos a dar mucha importancia porque es más o menos como espiar, nada más. Después está el Amtaña, que es la memoria, ¿no? Y después está el Lupiña, que es la reflexión más lógica, digamos, sí, la reflexión más lógica que tiene todas las leyes del razonamiento. El Iatiña es una forma, digamos, de vivencia, pero al mismo tiempo de experiencia y de saber hacer las cosas. Eso es el Iatiña. Después el Uraña, que es el mero hacer, ¿no? Y el Amuyaña, que sabes, hemos dicho que es la comprensión de todo un evento completo, ¿no? La comprensión. Y eso puede ir juntado con el sañ. Ahora, todo eso son más o menos conceptos cognitivos que existe en la lengua aymara. Pero si quieres centrarte, digamos, a la parte más
práctica de cómo funciona en el idioma, entonces ahí entraríamos al tuji, al apa, al chiqui y al pico. ¿Qué es el tuji? ¿Qué es el tuji? El tuji es cuando alguien es bien curioso y además así coseteador, ese es el tuji. El capa es el hábil para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, tú le dices, no sé, quieres aprender a manejar auto, ya, listo, así, al cacho, ese es el capa. Bien hábil en la actividad cotidiana, digamos. El chiqui es el inteligente, el que es perspicaz, digamos, eso es. Y el pico es alguien que es sabio, pero al mismo tiempo es alegre. Eso significa el pico. O sea, es un sabio alegre, digamos, ¿no? Entonces, eso sería como, serían los ejemplos, ¿cómo llaman esto? El, lo- los, en epistemología llaman esto los que tienen habilidad cognitiva. Entonces, esos serían estos, el tuj, el apa, esos serían los. Y todo, y todo está encerrado en el chuim. Eso sería la tesis. Entonces, por ahí quería partir, creo que hemos hablado ya esto, entonces quería partir de eso, de este pequeño esquema, y después continuamos. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Y quería partir de esto, hermanos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Vamos a profundizar en cada uno. Sí, exactamente, exactamente. En cada uno, sobre todo el amtaña, el uñaña, el lupiña, vamos a profundizar. Pero esto es como una introducción nomás. Ah, ya, gracias. Otra pregunta, otra duda. Ya, ninguna, entonces vamos a continuar. Ah, espero que ahora responda esto, pues. Mm, Bueno, esto no tiene mucho mérito porque es más de lo que haces en las universidades, ¿no? Es crítica a Popper. Pero si tienen alguna pregunta, me dicen. Hemos estudiado a Lakatos, a Feyerabend, a Thomas Kuhn, pero para nuestro concepto aymara del conocimiento no viene al caso, digamos. Eso después están las dos tradiciones, la epistemología analítica y está la epistemología naturalizada. Van a disculpar mis. Ya, ahora vamos. Espérate, esto tiene que. ¿Por qué no acepta? Ya, ahora vamos a entrar al concepto de conocimiento. Ya, el conocimiento es, según la epistemología tradicional, es alguien que sabe algo del mundo. Eso es. Entonces, hay un sujeto, aquí está graficado, y lo que se sabe se formula en una proposición. Eso es. Y esa proposición habla de una región del mundo, ¿no? Entonces, sería eso de la realidad. Y depende cómo los represente la realidad, eso sería la verdad.
Y otro concepto diría que el conocimiento como creencia verdadera de una parte de la realidad tendría que ser confiable o podríamos decirlo aproximadamente verdadero. Ahorita vamos a entrar en los detalles de qué es lo verdadero y todo eso. Aquí está. El sujeto humano, el sujeto humano supuestamente es el único ser que conoce, pero eso es falso, ¿no? Eso es muy falso porque sabemos desde la teoría de la evolución y todo eso que el humano no solamente es el único que sabe, sino todos los otros seres lo saben. Y ahí quiero introducir, espérate, el Lumasa, que es una categoría aymara ¿qué significa? Que cuando una flor, digamos, puede ser de la planta de la papa o puede ser digamos, del zancayo se llama, o sea, es un cactus, ¿no? Es un cactus. Cuando esa flor crece de cierta manera, entre comillas, sabe cómo va a producir la papa. Eso significa lumas. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Lumasa lo vamos a utilizar como una categoría que significa que las plantas se comunican entre ellos a distancia y digamos, o sea, entre los sesos. Eso vamos a entender por lumas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. A ver, entonces ya, pasamos. Entonces, nos quedamos con esa categoría básica, digamos, que es lumasa, que significa que las plantas están conectadas. O sea, una planta sabe de otra planta y a pesar que esté en sesos separados, digamos. Eso es lumasa. Bien, y pasamos bueno, esto así nomás lo vamos a pasar porque esto es más teoría occidental. Eso de resonancia mórfica han debido escuchar ustedes, han debido escuchar. O sea, dice que un mineral se comunica con otro mineral. Esa es la hipótesis de Chirac, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar porque más o menos es una hipótesis conocida. El otro es la vida de las pequeñas células. O sea, eh, una planta, una flor, todos viven primero en una pequeña célula. De eso podemos hablar mucho, mucho. Y tienen conocimiento, eso es lo interesante. O sea, las células, cada célula tiene tiene su conocimiento. Y en Aymara eso es sabido, digamos, ¿no? En términos de conocimiento. El siguiente tema es, bueno, esto es más una discusión más teórica que tal vez no conviene hacer profundización sobre eso, pero de todas maneras, ah, ¿qué es el conocimiento? Nos pueden preguntar, ¿no? A un aymara, ¿no? Un aymara nativo. ¿Qué es el conocimiento? Pueden decir, el conocimiento es hacer algo, saber algo, tener una comprensión de algo, todo. Pero técnicamente, la tradición analítica, lo que quieren decir con conocimiento,
Creo que se ha cortado su micrófono, profe. Profe, ¿nos escucha? Se ha salido el profe su celular. Seguramente se apagó su celular.